Mi nombre es Javier Castro, soy guía nacional de turismo ya con 26 años en la actividad. En estos 26 años he tenido la oportunidad de mostrar todo mi país y de mostrar y descubrir sus bondades, ¿no? Y de aprender mucho a través de la visión que tienen los extranjeros de nuestro país. Bueno, de Guayaquil es como una joya escondida, ¿no? Según los pasajeros, porque no saben mucho de la ciudad, no conocen mucho de su historia, lo cual es bastante vasta, extensa, ¿no? La historia de Guayaquil es mucho que decir, hay mucha información, hay mucho contenido en cuanto a la historia que uno expone durante un recorrido, durante un tour. Todo este proceso de independencia, de conquista, el proceso económico, la transformación económica y social que tuvo esta ciudad a inicios del siglo XX, el boom cacautero, el boom constructivo, ¿no? Ha sido una forma de plantearla o de ponerla en propuesta de valor hacia el pasajero, y el pasajero se va muy feliz de conocer esta joya escondida, ¿no? Dentro del Ecuador. Bueno, ahora los invito a conocer el museo, por favor, síganme, vamos. Antes de empezar el recorrido, nos gusta siempre mostrar a las personas un poco el esplendor de Guayaquil en su producción, en su auge cacautero. Este mural representa el inicio del siglo XX, donde existía toda esta megaproducción de cacao, esta intensa actividad comercial. Y vemos el Guayaquil de esa época, ¿no? Sus calles, la arquitectura, sus casas, la distribución, el antiguo barrio Las Peñas de la ciudad, donde la sociedad se asentó, el paso del tranvía. Observamos los detalles de las vestimentas tradicionales, ¿no? La moda parisina impuesta en esta ciudad a través de ese gran auge comercial e intercambio que existía, ese intercambio cultural entre Europa y Guayaquil concretamente. Muchos años no contábamos con la evidencia suficiente como para determinar el origen del cacao. Históricamente se pensó, se consideró de manera errónea que el cacao era originario de Mesoamérica. La evidencia encontrada en la población en Zamora Chinchipe, en la locación de Palanda, nos sugiere o nos muestra que el cacao es originario de esta zona, con un estudio de carbono 14, un estudio de datación que nos indica que el cacao existió hace más de 4.000 años en esa zona. Palanda fue sitio de asentamiento de la cultura mayo chinchipe, una cultura binacional. Bueno, tenemos réplicas de lo que es la cerámica encontrada en la zona de Mayo Chinchipe, donde existieron remanentes o restos de cacao en el fondo, ¿no? Que es lo que nos prueba la existencia del cacao en esta zona. Ahora, estamos viendo justamente lo que nosotros llevábamos como intercambio. Vamos a conocer un poco lo que también se traía. Se traían piedras preciosas, turquesa, diseños, ideas, similitud en cuanto a lo que es cerámica, en cuanto a lo que es figurines. Vemos que acá hay una representación de un calendario ritual escrita en la macrolenga nahual de los mexicas, donde ellos representan a la mazorca del cacao, ¿no? Dentro de este calendario de la representación de los diferentes mundos. Los errores históricos que se dan en cuanto al origen del cacao tienen mucho que ver en que en 1502, en la isla de Pinos, en Honduras, el hijo menor de Cristóbal Colón, Hernando Colón, visualiza o ve esta pepa de cacao. Él ve y le llama mucho la atención, bueno, se le decía hasta que era una almendra, el cuidado o la meticulosidad que tenían en el transporte y de que no se quede rezagada ni una sola pepita, ¿no? Es Hernán Cortés, conversando con los aztecas, que él encuentra que ellos elaboraban una bebida de nombre chocol. Chocol es la onomatopeya del sonido que producía al momento de mezclar, de batir. Entonces, de ahí viene toda esta derivación a lo que hoy por hoy conocemos como chocolate, ¿no? Viene justamente del chocol. En Guayaquil se construían los galeones para la defensa del fuerte del Callao. Las relaciones entre Guayaquil y Lima las relaciones comerciales entre Guayaquil y Lima eran muy estrechas, ¿no? Y eso lo vamos a ver a través de esta pequeña parte, ¿no? Dentro de todas estas industrias que se fueron dando en la ciudad de Guayaquil está lo de los astilleros, ¿no? Hacia 1736 ya se habían construido en esta zona 176 galeones.
Aquí se construían los galeones para la defensa del fuerte del Callao y hasta para la transportación de muchas cosas, muchos objetos. Por eso digo, la relación entre Guayaquil y Lima siempre fue mucho más cercana, ¿no? Fue muy estrecha, ¿no? Y este mural o grabado es lo que corresponde a la zona de la Tarazana, lo que hoy conocemos como la Tarazana, que antes era una hacienda. De este tipo de galeones se construía justamente en Guayaquil. Entre ellos destaca uno, la Capitana, que llevaba hasta una embarcación de 1.170 toneladas. Vemos un poco más sobre lo que son el cacao y sus adversidades, las prohibiciones, las cédulas reales, todo lo que en algún momento implicó de que hasta en alguna etapa de la historia en Guayaquil por 200 años no pudo sacar el cacao desde sus puertos, ¿no? De ahí viene el hecho de trasladar el cacao a otros puertos, inclusive hasta a través del río Atrato, llegarlo hasta el Caribe. Y en ese proceso inclusive el cacao sufre modificaciones genéticas que se van adaptando, por eso son las muchas variedades de cacao que existen hoy por hoy, ¿no? Pero nosotros acá nos hemos centrado básicamente en el regular, en el nacional, y después vamos a ir hablando un poco de los otros cacaos que van evolucionando y van cambiándose a partir justamente de todo este tipo de procesos. Miren, como colonia española, nosotros tuvimos los mismos enemigos, ¿no? En nosotros está dado la figura del pirata, ¿no? Que realmente eran corsarios enviados por sus coronas, por permisos de su reina, para poder navegar y atracar. De ahí viene la famosa patente de corso. En esta sala tenemos la representación de 3 personajes, eran muchos más, ¿no? Tenemos la representación de Sir Francis Drake, de Thomas Cavendish y William Dampier. De los 3, el primero no estuvo en Guayaquil, pero él tiene un pasaje muy importante frente a las costas de Manabí, en la parte sur, donde él huye de la Armada Española y tiene que liberar carga frente a una isla que hoy por hoy la conocemos como la Isla de la Plata. Y vemos que él liberó tipos de esta forma, así como estos lingotes que están acá. Pero es importante la evidencia de ellos, de la descripción, la información que ellos nos dejaron en cuanto al litoral ecuatoriano. Thomas Cavendish y mucho más William Dampier, ellos hablan de Guayaquil y la importancia del cacao. Y se dan cuenta que no solamente era lo que ellos venían a buscar, sino que había mucho más que eso, y eso era el cacao. Y también empezaban justamente por también llevarse el cacao. Aquí adentro tenemos una pequeña réplica de lo que es el interior de una casa montubia, ¿no? Con sus elementos, el mate, la hamaca, las costillas para cortar el cacao, el garabato, la lapa, el fogón, el famoso San Martín de Porres, que tenía otros nombres también, pero con esto se enderezaba la juventud en ese tiempo, ¿no? La vista hacia la plantación, vemos la manera muy hábil donde la señora en 3 segundos, ¿no?, abre el cacao, le saca la mazorca y lo vierte sobre ese balde. Si vemos un poco, por ejemplo, lo que fue el proceso de independencia de Guayaquil, fue financiado a través de la producción del cacao, sin tampoco dejar de mencionar las reconstrucciones de la ciudad con los incendios grandes. El de 1896, 1902, la ciudad se reconstruye o resurge precisamente por el auge cacautero de la época. En un video que está en esta sala, vemos el Guayaquil de 1954, donde si bien es cierto la actividad de cacao ya había decaído, la ciudad no dejaba de tener su apogeo. Vemos un cementerio donde existe mucho mármol blanco de Carrara, que ya habíamos mencionado al inicio, ¿no? De lo costoso que es el mármol blanco de Carrara traído desde Italia. Vemos las familias cacoteras de Gran Cacao, que en su inicio fueron alrededor de 20 familias. Destaca los dueños de esta casa, la familia Guzmán Aspiazu, que ellos fueron los dueños de esta casa y que fueron grandes productores de cacao. Justo quiero que les mencionaba sobre el incendio grande de 1896 que duró 2 días, y la reconstrucción de la ciudad casi de inmediato a través del poderío económico o de la bonanza económica que existía por el asunto del cacao. La sala de la familia Guzmán Aspiazu, donde están representados en un aspecto más cotidiano de su día a día, pero más o menos eran el tipo de salas de decoración. Quien diseñó esta casa fue el arquitecto Francesco Simone Macaferri, el mismo que diseñó el Palacio Municipal. Así como él diseñó muchas otras edificaciones dentro de la ciudad de Guayaquil, muchas obras que están detalladas justamente en este panel. Y aquí está un poco más sobre el detalle de la casa patrimonial en la que estamos actualmente,
que es la Casa Patrimonial Guzmán Aspiazo, ¿no? Donde hoy por hoy están los restaurantes. Esta era parte del garaje. Bueno, el cacao tuvo una época donde decayó mucho su producción. Las guerras, la recesión en Europa, los nuevos lugares de donde se traía el cacao hacia Europa, que era desde África, hizo que el cacao decaiga. Sumado a eso, vienen las enfermedades como la monilla, la escoba de bruja, donde la actividad decae. No es hasta 1965 que el ingeniero Homero Castro Zurita crea su variedad denominada llamada CCN51, que no es nada más y nada menos que la colección Castro Naranjal 51, es el lote donde él estuvo trabajando, y es este tipo de variedad. Característica importante, menos vulnerable a las enfermedades que acabo de mencionar, comercialmente una producción mucho más rápida, la cosecha puede ser un promedio de 2 años, inclusive mayor número de mazorcas. De menor calidad sí, pero obviamente depende mucho de los procesos, ¿no? De la fermentación y el secado para poder estimar la calidad del cacao nacional, que es el que vemos acá, ¿no? En Bélgica, en Europa, se acepta que hasta un 12% del chocolate tenga este tipo de cacao, del nacional, para ser considerado chocolate fino. Dentro de todas las mezclas que se le pueden hacer, debe tener como un mínimo de requerimiento hasta un 12% de este tipo de cacao. Y acá vemos ya el resultado final y de lo que se espera en algún momento, ¿no? Hoy por hoy en Ecuador hay nueva generación de chocolateros. Posicionar el chocolate como un producto ícono del Ecuador es lo que se desea, pero hablemos del chocolate, el chocolate amargo, ¿no? Del chocolate que por mucho tiempo solamente nosotros enviábamos la pepa y comprábamos el chocolate. Hoy por hoy ya creería yo que no estoy tan lejos en hablar o afirmar que hace unos 20 años empezamos a producir chocolate oscuro de diferentes marcas con muy buena reputación a nivel mundial. Muchísimas gracias por ser parte de este recorrido. Los invitamos a descubrir todas estas maravillas que existen en Guayaquil, su ciudad, su malecón, su río Guayas, su parque de las iguanas, su barrio Las Peñas, el Museo del Cacao hoy por hoy, que pone en nueva perspectiva del lugar y rescatamos ese valor que existe del chocolate, del cacao como parte de la tradición de Guayaquil. Muchísimas gracias por estar con nosotros.